Saludos amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos y bienvenidas. Ezequiel Molina y quien les habla hoy día estamos de nuevo con ustedes para compartir algunos comentarios que tenemos que hacer respecto a temas variados de la economía nacional, como casi siempre hacemos en estos momentos en que nos dedicamos a analizar varios temas que siempre tenemos en carpeta y que entendemos son importantes para el desenvolvimiento de las actividades productivas del país. Uno de estos temas que quiero que comentemos, Ezequiel, es el que tiene que ver con un comunicado del Ministerio de Hacienda, donde hace algunas salvedades con respecto al cobro del 50% adelantado del ITEVI en las aduanas sobre las importaciones de materias primas e insumos para aquellas empresas que están acogidas al régimen de proindustria. Son empresas que se han creado y el Estado le está dando el incentivo de no cobrar el ITEVI, sobre todo porque son empresas dedicadas a la exportación y por política pública, no solamente en República Dominicana, sino en la mayoría de los países, no se exportan o no se exportan impuestos, sino que estas producciones se generan en un ambiente impositivo adecuado para que puedan competir en los mercados internacionales. Esta es una decisión que se tomó a propósito del presupuesto que se elaboró para el año 2017. Estaba previsto que ese impuesto se cobrara por adelantado en las aduanas al entrar las materias primas y los insumos importados, pero esto se había ido delegando para que se pagara con posterioridad después. La idea de este impuesto es que se le cobre al entrar la mercancía y luego las empresas hagan un reclamo al final presentando la documentación donde evidencien el uso de esos insumos y esas materias primas para los fines de que fue creada el incentivo o esta actividad. A propósito de esta decisión que ha tomado el gobierno dominicano, sobre todo el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto, se ha generado todo un movimiento de parte de sectores industriales. ¿De presupuesto o impuesto interno? Bueno, impuestos internos sí, pero sí, para manejo de presupuesto, todo esto tiene que ver. Entonces, se ha generado todo un movimiento de los sectores, básicamente de los sectores industriales, que entienden que se le está afectando. La afectación en este caso sería más bien en términos de que tienen que pagar el impuesto adelantado, entonces eso le afecta su flujo de caja a las empresas porque están adelantando los impuestos al gobierno. Y tienen que dedicar más capital. Entonces eso le genera un costo financiero, tienen que dedicar más capital a la producción. Y eso es un reclamo razonable, porque los impuestos deben aplicarse al final del proceso, como me lo cobran a mí después que yo genero la renta. Pero ¿qué pasa? Había sospecha de que ese impuesto estaba, su forma y la forma como lo estaban presentando los beneficiarios, estaba generando una evasión impositiva que le generaba daños en términos de captación de recursos a las autoridades fiscales del país. Y entonces se tomó la decisión de cobrarlo por adelantado, tal y como está previsto, porque todas las importaciones que pagan ITEVI al entrar al país tienen que pagarlo a la entrada del país, no en forma retrasada como ocurre en otros casos. El Ministerio de Hacienda hizo hoy la aclaración de que
no es como se dice en el sentido de que se van a afectar las exportaciones, porque al final del proceso se le va a devolver a los beneficiarios el impuesto que se le haya cobrado o que ellos hayan pagado en el proceso productivo y que entre dentro del régimen que se creó para esos fines. Ya esto es una aclaración que se hace y lo que está indicando es que ya este es un reclamo que no se le va a poder satisfacer al sector empresarial que lo ha estado haciendo en diferentes medios de manera insistente para fines de que la medida sea echada para atrás. Es una decisión que uno sabe que es tomada por las autoridades casi en contra de su voluntad, porque no es el deseo del presidente ni de las autoridades fiscales que administran las finanzas públicas cobrar ese tipo de impuestos o afectar de algún modo al sector exportador y generador de divisas. Pero en estos casos de los empresarios, a veces hay empresarios que por pasarse de listos y por tratar por todos los medios de evadir su responsabilidad de pagar al Estado el impuesto que tienen que pagar, entonces afectan el sector, porque al final de cuentas las autoridades tienen que tomar decisiones que se aplican a todo el sector, a aquellos que cumplen y a aquellos que no cumplen. Y estas son de las cosas que realmente hacia adentro los empresarios deberían examinarse, porque la verdad es que es una obligación. Todos los que de alguna manera generamos algún ingreso o tenemos alguna actividad productiva, estamos afectados igualmente por el fisco. Tenemos una responsabilidad de pagar nuestros impuestos y hacerlo en forma legal como establece la ley. Pero todo el mundo trata de hacer lo contrario. Y entonces las autoridades tienen que tomar decisiones de esta naturaleza. Bueno, mira Luis, ya hemos hablado y vamos a seguir hablando de este tema, porque la verdad que el asunto afecta. ¿Sí? Afecta, no vamos a decir que no. Lo que pasa es que cuando se analizan distorsiones y se concluyen de que hay distorsiones en este asunto de la exención del pago del ITEVIS en aduanas para materias primas, para fines de la industria, de producción industriales, cuando entonces se detectan anomalías, distorsiones, lamentablemente el gobierno comienza a analizar qué hace más daño, qué hace peor, no solamente por las recaudaciones nada más, qué hace peor en términos de competencia desleal, porque no son todos, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces, cuando un grupo de industriales, cualesquiera que sean, basado en esos resquicios legales que le da la ley, que le dan las normas y los procesos, lógicamente entienden que, bueno, como no estoy pagando ITEVIS ahí, aparte de no pagarlo en ese momento, si yo no declaro toda la producción que me da toda esa materia prima, entonces sí me gano un ITEVIS, me lo gano. Pero entonces vamos a analizar dos empresas del mismo renglón. Vamos a decir que dos empresas producen productos X, las dos el mismo producto, y que las dos son de exportación, las dos no pagan el ITEVIS en aduanas, como dice la ley, pero hay otra que declara toda su producción correcta y otra que no declara toda. ¿Hay competencia desleal o no hay competencia desleal? Okay. Vamos a decir entonces que una exporta y otra no. ¿Hay competencia desleal en cuál? No se sabe cuál de las dos son lo que hace el truco. Entonces, crea un gran problema. Entonces, el Estado dice, bueno, vamos entonces a resolver un problema después que se resuelve el otro, porque mientras tanto yo voy a resolver este. Entonces, resolviendo un problema de competencia desleal, porque hay una evasión o una elusión, yo también voy a crearme a resolver un problema mío que es de dinero, de recursos económicos que me corresponden a mí como el Estado Dominicano y que no me lo está dando el industrial. Porque, insisto, reitero, en que cuando tú traes una cantidad X de dinero en materia prima y ese ITEVIS que tienes que pagar, que no lo vas a pagar porque la ley te ampara, dice que tú tienes que pagar 1.8 millones de pesos en ITEVIS,
no lo pagas. Entonces, cuando viene y se transforma en producto terminado, esos 100 millones de pesos que trajiste en materia prima se tienen que convertir, o esos tantos millones, en casi no el doble, sino el triple o por 5 veces. Entonces, en vez de pagar 1.8 millones de pesos de ITEVI, tendría que pagar fácilmente 8 millones o 9 millones de pesos de ITEVI. Pero sucede que como tú estás evadiendo, como tú no estás declarando todo, fácilmente que lo que te corresponde pagar es 3 o 4 millones de pesos cuando tienes que pagar 9. Pero eso también te sirve para que como tú no estás declarando toda tu producción, tú declaras menos ganancias. Y entonces ya no es el ITEVI que te va evadiendo, también te va evadiendo el 25% de impuestos sobre la renta por tus beneficios. ¿Me voy a entender? Sí, porque estás presentando unos resultados que no son reales. Pero entonces sucede que como tú sí produces y vendes informalmente, aparte, reitero, la competencia desleal que crea, tú haces una especie de riqueza personal. A costa del Estado. A costa del Estado. Y entonces, fíjate todo el problema que te crea. Y lo que pasó fue en un asunto de flujo de caja, y no es un asunto, lamentablemente hay que decirlo, que el Estado detectó una anomalía en la contabilidad, por así decirlo simple, en la contabilidad de las importaciones de materia prima con las ventas declaradas. Nada más. Una discrepancia enorme. Incluso yo recuerdo que analizamos que las exportaciones a Haití no han disminuido tanto como la gente entiende, aunque los números en términos consolidados y la contabilidad que tiene el Estado fue que dice que se redujeron a la mitad. Y a mí no me parece. A mí no me parece que es así. Y ya el Estado determinó que tampoco es así. Lo que se creó fue un mercado informal con este asunto de la veda o de las prohibiciones o las restricciones, las nuevas reglas de Haití para entrar a su producto. O sea, lo que hizo fue crearse un mercado informal tanto aquí como allá. Entonces, esas son las cosas que están pasando, Luis. No es un asunto de ITEVI. Entiendo que sí. Y lamentablemente los que más se dan por la cabeza es aquellos que han estado cumpliendo. Que están cumpliendo. Dice, oye, yo que he estado cumpliendo, ahora tengo que sacar dinero que yo no estaba previsto sacar. Porque, señores, vamos a estar claros, materia prima para producir grandes cantidades de productos, fácilmente que hay que pagar y que no se crean que esto es poco, sus 15 y 20 millones de pesos mensuales de ITEVIS. Y como es el 50%, fácilmente que son 10 millones, pero 10 millones son 10 millones. Eso, no son 2 centavos. Eso es un flujo de caja. Claro, además de que tú tienes que tener crédito. ¿Entiendes? O sea, tiene que facturar y desde que factura tiene que pagar un ITEVI que tal vez lo cobra 90 días. Entonces, yo sé que eso molesta. Ojalá todas las empresas no paguen el ITEVI en aduana, sino pagarlo cuando te facturo y ya solamente correr el riesgo del tiempo en que voy a cobrar. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero si tú te imaginas que aquí el ITEVI no se cobrara nada en aduana, ¿cuánto tú crees que se recuperaría? No, en un 45%. Pero por Dios, la evasión. Si cobrando las importaciones el ITEVI que corresponde por su valor de adquisición, el ITEVI en aduana, y aún así sigue siendo el impuesto, es el impuesto que más recauda, pero por eso es el impuesto que más se evade. Estamos hablando de que todavía se evade el 40% del ITEVI que tiene que recuperarse. Vamos a estar claros en eso. Sí. O sea, y el Estado tiene que estar atento a qué está pasando con ese mecanismo de recuperación de recursos que da una ley impositiva. Y no le estaba dando el número, es que no le estaba dando el número. Señores, estamos hablando de que pasan de 50,000 millones de pesos. La ilusión. Vamos a estar claros. Y el Estado dice, pero si a mí me atan de mano para no hacer una reforma fiscal, si desde el año 2012 me tienen estrangulado con los recursos, pues yo recuerdo al presidente Danilo en su campaña, en la campaña del 2012, decir que él no necesitaba endeudarse, que él lo único que iba a dejar era la misma cantidad absoluta de deuda
Relativa. Pero que iba a disminuir el porcentaje, porque el crecimiento de la economía le iba a dar una disminución del porcentaje de deuda con relación al Producto Interno Bruto. No lo ha podido, no logró. Vamos a estar claros, eso se llama, lamentablemente, no promesas incumplidas, sino un punto de su programa de gobierno incumplido. ¿Y por qué lo incumplió el presidente de la República? ¿Por qué quiso él? Porque el presidente se ha puesto a gastar mucho dinero, pero al contrario. El presidente se ha manejado con déficit fiscal de 2.5. Y nada más está usando un 14 o un 15% para la inversión. Lo que pasa es que si tú calculas que cuando tú llegas a ser presidente, tu presión tributaria va a subir de 14 a un 20, o a un 18, o a un 19, y al final lo que hace es que reduce a 13.8, pues ¿qué tiene que hacer? Deuda. Con un crecimiento vegetativo de la economía, un crecimiento de las demandas sociales. Dime qué tú vas a hacer. Endeudarte, Claro. lamentablemente. Porque no puede dejar de gobernar y hacer las obras que Exacto. necesita. Entonces, ¿qué yo invito? Bueno, yo no sé qué tan posible sea de que aquellos empresarios que son los más cumplidores de las leyes impositivas, que son los más, y aquellos comerciantes que cumplen con la ley impositiva, que también son los más, vean cuáles son, sin que sean acusadores de su propia clase. No, pero hay que buscar la forma de que todos se pongan a tono. Igual los individuos, individualmente, pongámonos a tono con que cada quien contribuya, que cada quien cumpla con sus responsabilidades tributarias. Los médicos, los ingenieros, los profesionales independientes, los abogados, paguemos todos. Claro. Paguemos todos, que aquí son más de 10 millones de personas donde hay trabajando entre informal y formal, más de 6. Pongámonos todos en esa actitud de contribuir con la nación, porque al final, señores, se lo estoy diciendo, al final, si nosotros comenzamos a ver las cosas individualmente, ustedes verán lo que podría ser este país en términos de 10 años. Invivible. Se lo digo yo, invivible. Nadie va a querer vivir en este país. Y si nosotros pensamos en nuestros hijos y en nuestros nietos, comencemos a cumplir con nuestras responsabilidades tributarias. Y verán que después podemos exigirle a cualquier gobierno que llegue el cumplimiento también de lo que son sus responsabilidades de gasto. La disciplina del gasto. Y su disciplina, y su honradez y transparencia, que en este gobierno se han hecho esfuerzos. Mire la cuenta única. La cuenta única, señores. Ahí hay un control transparente. Ahí está el director de presupuesto, Luis Reyes Santos, siempre buscando la transparencia en la declaración de en qué se está gastando el dinero, por mandato del presidente de la República. O sea, ¿qué más quieren? Falta mucho, pero nos falta también a todos, además no es al Estado. Nos faltan a nosotros los dominicanos, tanto empresarios como personas físicas. Vamos al corte. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. En la sesión anterior, Ezequiel Molina y quien les habla estábamos analizando el tema del comunicado del Ministerio de Hacienda, donde hacía la salvedad de que la decisión que se tomó de cobrar el 50% del ITEVI en las aduanas por adelantado a los sectores importadores de materias primas e insumos acogidos al régimen de proindustria,
Era una decisión que se iba a mantener debido a que, como explicaron en el comunicado, eso realmente no debe afectar las exportaciones porque el incentivo que representa la exoneración del ITEVI a estos exportadores o estos productores se mantiene. Lo único que en lugar de cobrarse por adelantado, ese 50% se va a cubrir al final del proceso cuando los beneficiarios presenten a las autoridades la documentación que avale el pago de ese impuesto en los procesos productivos, en los casos de los que están exonerados y aquellos que están exentos del pago del ITEVI. Adicionalmente a esa información, Ezequiel, el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, advirtió en Juan Dolio, en una reunión en la cual estaba presente, que la lucha contra el fraude fiscal es una línea de acción de su gestión que implicará el desarrollo de procesos penales contra quienes apelen a artilugios, para engañar al Estado, es decir, aquellos que eluden. Además de que hay un grupo que evade, hay otros que eluden buscando mecanismos legales para no pagar los impuestos correspondientes, pero de todas maneras hacen una defraudación al Estado, porque utilizando esos artificios, incluso contratando expertos en esta materia, lo que hacen es dejar de pagar el impuesto e igualmente tener una competencia desleal porque están en ventaja contra aquellos que no están en capacidad de eludir el pago de sus impuestos porque tal vez no tienen la asesoría o porque no están preparados como los grandes que tienen todos estos mecanismos para dejar de pagar los impuestos. Estas declaraciones de Magín Díaz son una continuidad de lo que ya él había dicho en la Cámara Americana de Comercio en su discurso, donde habló de las debilidades del sistema tributario de la República Dominicana y se refirió a todas las medidas que se implementarían para fines de combatir la evasión y la elusión del pago de los impuestos, con la finalidad de poder manejar las finanzas públicas en un ambiente menos tortuoso, menos difícil de lo que es, sin que sea necesario crear nuevos impuestos, porque ya las propias autoridades están conscientes de que el país tiene unos impuestos muy elevados y que para fines de competencia en el mercado internacional eso es perjudicial. Estas declaraciones se agregan y el director de Impuestos Internos habla de que está tomando las decisiones y preparándose, habla de que está recibiendo asesoría del IRS, de la Autoridad Fiscal de Estados Unidos, y que está preparando el personal técnico para comenzar este trabajo. Pero habló algo que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que es importante. Él habló de procesos penales contra quienes apelen a artilugios o artilugios para engañar al Estado. Los procesos penales son importantes. A nadie, y ni se le desea a nadie que tenga que pasar por una situación de esta naturaleza. Pero ¿qué pasa con la evasión impositiva? Yo escuché un caso, Ezequiel, de una persona que se le descubrió un fraude de 100 y pico de millones de pesos. Y la penalidad que le pusieron fue hacerlo pagar creo que 21,000 pesos o algo así, como penalidad. Pero le cobraron el dinero que evadió. Obviamente tiene que pagar el dinero evadido. Pero cuando tú ves una situación de esta naturaleza, tú dices, bueno, pero yo voy a evadir, porque si yo me paso 2 años, por ejemplo, evadiendo un impuesto y al final me lo descubren, en caso de que me lo descubran, con una penalidad tan benévola, ya yo me he ganado 20,000 veces esa penalidad y he utilizado el recurso del Estado y he hecho inversión y he puesto a crecer mi empresa a costa del Estado y al final prácticamente no tengo penalidad. En Estados Unidos y en otros países, evadir el impuesto, pago de los impuestos, es un crimen de lesa patria y se condena como tal.
y hay casos de grandes figuras a los cuales se le ha descubierto evasión de impuestos, porque se considera una actividad de carácter criminal, de evasión, de lavado de activos, que ya lo penalizan las disposiciones contra esta criminalidad a nivel internacional. Sin embargo, aquí se es demasiado benévolo con la gente que defrauda al Estado. Yo he visto a cada rato en la televisión al director de aduana quemando millones y millones de pesos en cigarrillos importados de contrabando y en whisky y en otras bebidas y en otras mercancías. Millones. Cuando se lo detectan, hacen este tipo de actividad y le hacen perder la mercancía. Pero ¿qué penalidad tiene eso? ¿Cuánto no ha traído ese contrabandista durante todo el tiempo y se le ha descubierto ahora una partida y eso se la están condenando a la pérdida? Esos son gente que tienen esa práctica y que lo hacen durante muchísimo tiempo y lo siguen haciendo porque no lo van a dejar de hacer. Pero como la penalidad es tan benévola, es tan poco significativa, ellos lo van a seguir haciendo porque mientras no se lo descubran, pues se están aprovechando de esa situación. Mientras tanto, los otros importadores que sí cumplen, que no evaden, que están cumpliendo con las disposiciones, están pagando sus impuestos y están contribuyendo como debe ser y tienen que competir con ellos, como decíamos anteriormente, en condiciones desleales. Yo estoy de acuerdo contigo porque lo hemos dicho aquí otras veces, pero yo quisiera agregar ahí, Luis, a tu comentario, que yo estoy de acuerdo en que simplemente no se le cobre los impuestos dejados de pagar. Te descubrí, mira, págame lo que de esa importación o de esa transacción. Y los años o los días anteriores, meses, años que él siguió con esa práctica y no lo habían descubierto, ¿cómo la contabilizo? Estoy de acuerdo contigo en eso. No estoy de acuerdo mucho en lo de la prisión y cosas por una simple razón. Hasta que aquí no se generalice el asunto de la justificación de riqueza, la declaración jurada año por año, de todas tus actividades, de todo tu crecimiento económico, que tú justifiques tu forma de vida, incluso cómo tú compras un bien si simplemente no tienes una declaración suya. Para el Estado tú no tienes capacidad para comprar eso y lo compras. O sin embargo no lo compras, pero como que vives en él sin tener que hacer una justificación. Cuando logremos eso entonces, para todo el mundo, que tú sabes muy bien que no todo el mundo justifica, aquí prácticamente casi nadie justifica su riqueza. Y sabemos también por qué. Son parte de un sistema viciado. Aquí en la República Dominicana vivimos un sistema viciado. Un sistema viciado que perfectamente estoy de acuerdo en que por algún lado se tiene que empezar. Pero no nos enchivemos cuando ya solucionan el problema de los comerciantes, los empresarios, que tienen que buscar cómo no se evade. Sí, pero vámonos a los demás. Vamos a los demás, que también es duro. Y miren que no me estoy contradiciendo, pero Ezequiel se canta y se llora, no. Pero es duro que un empresario, que lamentablemente, que no lo justifico porque yo soy de los que dicen, y he tenido que asesorar a 2 o 3 gente, y cuando lo llego a analizar, digo, si su negocio está establecido que para subsistir tiene que evadir, quítelo. No se quede con ese negocio porque eso no es un negocio malo. O sea, la subsistencia de un negocio, si está basada en la evasión o la ilusión, hay que quitarlo. Porque eso está totalmente... Eso es un costo para el Estado. Eso es anormal. Es un sacrificio para el Estado. No, y es algo anormal. Y para el contribuyente. Es algo anormal. Usted no puede crear un modelo de negocio en ese sentido. O sea, cuando usted quiera poner un proyecto y usted manda a hacer un estudio de factibilidad económica con un economista, con un financista, de ninguna manera le dicen porcentaje de evasión. O sea, no lo hace, no está incluido. No está incluido. Entonces, si tú quieres para sustituir un porcentaje de evasión, mejor quítalo. Pero lo que quiero decir es, para retomar el caso, es que también es duro que un empresario se tenga que ver en la necesidad, en la maña de esas cosas, y que de pronto tenga que perderle todo porque el Estado lo condenó, cuando todavía hay un gran porcentaje de dominicanos, individuales o lo que sea, que también lo evaden, y que sabemos cuáles son y cómo es, porque el sistema lo permite. Y por eso digo, es un sistema viciado.
Entonces aquí tenemos un problema de responsabilidad fiscal sistémico, un problema sistémico lo que tenemos, que nadie quiere ponerle la tapa al pomo en ese sentido. Y cuando nosotros entendamos eso, porque para hacerse rico no hay que ser evasor ni tramposo, solamente necesita talento y oportunidad. Lógicamente, el talento en un país desarrollado, un país de gran consumo como Estados Unidos, y el talento aquí, lógicamente que no pagan la misma beneficio. Cuando tú pegas un disco en los Estados Unidos, a ti te van a comprar un disco 350 millones de habitantes. Cuando lo pegas aquí son 5 o 6. Si ¿Me llega. explico? Si llega. Entonces tú ganándote $1 en 350 millones, te ganas 350 millones de pesos de la noche a la mañana. Aquí no. Entonces, lógicamente, el talento en un país, talento en otro. Si lo internacionaliza mejor, como Juan Luis Guerra, por ejemplo. Juan Luis Guerra no es un hombre pobre, no estoy hablando de la riqueza de Juan Luis porque no la conozco, la riqueza de él, pero ese es un talento. Entonces, para hacerse rico hay que tener talento, creatividad, tener el momento, aprovecharlo. Pero si tú lo haces por evasión, por hacer trampa, entonces está mal. Y eso es un problema viciado y es un problema sistémico, fiscal que tenemos en la República Dominicana. Y es difícil, se quiere, porque yo digo que a veces nosotros somos hasta idealistas en este programa, pidiéndole a la gente que cumpla con las leyes y que pague los impuestos. Que nadie quiere pagarlo. Si así fuera, yo creo que no habrían políticos en este país. Claro, porque aquí la lucha política es una aquí lucha todo por el mundo el presupuesto. quiere ser muy rico. Aquí todo el mundo hacer, quiere ser rico. Ir al Estado, hacerse rico con los recursos que pagan los contribuyentes. Aquí todo el dominicano aspira a ir a Europa se lo criticamos, o a China. Lo grande es que se lo criticamos a los funcionarios públicos y el sector privado, que también es evasor, vive criticándolo, pero no. Todos queremos tener, pero también duele mucho que quieran solamente atacar al sector privado como evasor. Y uno dice, pero es que el político tiene menos derecho. Claro. El político tiene menos derecho a hacer así porque usted ha creado nada. Porque eso no produce nada. Usted produce nada. O sea, porque vamos a estar claros. O sea, yo le digo, no es que no estamos contradiciendo, pero que hay que entender las cosas como son. Evade, pero por lo menos paga empleados. Exactamente, crea riqueza, contribuye. Pero estos políticos que se pasan la vida entera. ¿Qué pasa? Buscando cuartos para llegar a un puesto y después robarse. Y la historia no está ahí reciente, de gente que entraron al Estado debiendo dinero. Y ahora son supermillonarios, que no hay quien lo meta preso. Ven acá, vamos a estar claros en eso, señores. No seamos cortos de vista, ni tampoco miopes. Vamos al cambio. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Ya estamos prácticamente en la última parte del programa. Voy a hablar un poco de política, si se quiere, aunque tiene que ver algo más con lo que afecta socialmente. La institucionalidad. O la institucionalidad, como dice Luis. Gracias por la corrección. Voy a hablar de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral acaba de juramentarse los nuevos miembros, la nueva composición de ella. Hay 5 miembros de la Junta, le dicen 5 jueces, yo le digo 5 miembros, un presidente, un vicepresidente y 3 miembros más que ocupan diferentes posiciones dentro de ese comité, si se quiere. Todo con sus suplentes respectivos. Correcto. Y cada uno tiene suplente. Cada uno tiene un suplente específico.
Suplente por cualquier cosa que pueda pasar, una renuncia, una licencia prolongada, etcétera, etcétera. O un fallecimiento, lamentablemente hay que también decirlo, ¿no? Inmediatamente uno de ellos tiene que salir, por cualquier razón, entra el suplente que le corresponde a cada uno. Se habló mucho de si el PRM quería influenciar con su doble moral, de que yo no quiero participar, pero paso una lista. Esa no es la parte que quiero hablar. Ya de esa parte nosotros sabemos de qué está compuesto ese bloque opositor con tantas incoherencias. Yo nunca había visto tanta gente junta oponiéndose a un partido, a un gobierno, con tanta incoherencia. Porque yo lo he visto grande, pero no con tantas incoherencias. Bueno, ¿qué quería decir? A mí me parece que estos 5 miembros de la Junta se merecen estar ahí. Son gente que han demostrado un buen comportamiento social, porque lo que quisieron hacer con Henry Mejía fue muy injusto. Henry Mejía en ningún momento, ni siquiera de los miembros, ni siquiera fue la gente que menos habló en aquel problema de la Cámara de Cuentas. O sea, no ha habido nunca en parte de Henry Mejía un comportamiento rechazable socialmente. Ahora mismo hay 2 mujeres, 2 damas, Carmen Inbel Burgal y Rosario Graciano. Está entonces Julio César Castaño Guzmán, Guzmán porque el papá es para allá. Está Roberto Saladín y Henry Mejía. Yo estoy de acuerdo con esa composición de la Junta. Fue lo mejor que se pudo estoy de lograr. acuerdo con esa composición. Esa composición está correcta, independientemente de que lo quieran acusar de que uno es partidista, otro no. Son gente que van a demostrar totalmente independencia, incluyendo Rosario Graciano. Incluyéndola ella. Demostró independencia ya, la va a seguir demostrando ahora. Perdón. Pero ¿qué no me gustó? Para formar este nuevo pleno, han desinstitucionalizado la institución. Porque han puesto que esa institución necesita de 5 gente probo, honesto, porque si no, cualquier persona que no tenga tal vez el reconocimiento social de estos 5, podría entonces hacer trampa, crear problemas, mandar hacer votos en elecciones a favor de un candidato. Y eso es imposible en la Junta Central Electoral. Eso es imposible. Porque uno de los grandes trabajos que hizo Roberto Rosario fue precisamente reforzar la institucionalidad de la Junta Central Electoral. Para mí salió como una víctima. Pero no, sin embargo, aparte de que una víctima para nosotros, realmente lo que hicieron con Rosario, con Roberto Rosario, fue algo totalmente injusto para el trabajo. Sí. Para el trabajo y la dedicación que Roberto le dedicó a esa institución. Óyeme, fue un trabajo como nadie lo ha hecho, Luis. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo han satanizado. ¿Por qué satanizaron a Roberto Rosario? Yo le voy a decir exactamente por qué. En cierta manera se puso lo que se llama una campaña, se impuso una campaña mediática en contra de él, patrocinada por la Embajada Americana. Patrocinada por la Embajada Americana. Sociedad civil que es financiada correctamente, por eso digo patrocinada por ellos. ¿Por qué? Bueno, porque Roberto Rosario tuvo la valentía que se creara que el respeto a la Constitución de la República y protegió la dominicanidad. Ya por eso Rosario es un bandido, Rosario no sirve, Rosario hizo un desorden y otros lo dicen, no, pero él hizo bien, pero a mí lo que no me gustó nunca fue su carácter. Oye, yo le voy a criticar a Roberto Rosario el carácter. Si en la Junta Central Electoral no hay... Entonces, Julio César Castaño Guzmán no tiene carácter. Roberto Saladín no tiene carácter. Carmen Inbel Burgal no tiene carácter. Porque hay que ver a Carmen Inbel Burgal el carácter de esa señora. Y no recuerdo yo a Morel Cerda. Ustedes quieren ver un hombre con un carácter más fuerte que Morel Cerda. Y eso lo que hizo fue ayudar a que él no hiciera un mal trabajo en la Junta Central Electoral y fue criticado cuando lo nombraron. Pero ¿qué pasa? Con Roberto Rosario... Sencillamente, Roberto Rosario quiso defender la dominicanidad, lo hizo, es un santo varón, pero lo han satanizado. Ha sido el gran problema de
canallada que ha habido, porque es una canallada de parte de la oposición política, de parte de la sociedad civil, de parte de la embajada norteamericana, es que Rosario no quiso complacer a cedular y a ponerle la dominicanidad a habitantes haitianos que estaban aquí de manera irregular. No le corresponde y no le corresponde. Simple. Simple. Entonces, con su campaña mediática, logramos decir que Roberto Rosario fue el mal de la Junta Central Electoral. El mal. ¿Y qué vamos a hacer con estos 5 entonces? Para que estos 5 no sean lo que son, Roberto, van a tener que violentar la Constitución de la República, van a tener que atentar contra la dominicanidad, porque así tengo yo miedo entonces. Complacer a la embajada. Así tengo yo temores, muchos temores entonces. Yo de verdad ahora voy a estar atento al desempeño de los 5 nuevos miembros de la Junta Central Electoral y hay que tener mucho ojo visor, mucha vigilancia, porque no podemos permitir que lo que Roberto Rosario atajó, ahora abran las compuertas. Abran la compuerta de la dominicanidad, de la cedulación y del registro civil a gente que no le pertenece. Haciendo un paréntesis a eso, quiero decir que el nuevo presidente de la Junta dijo que su prioridad era el registro civil y preparar las elecciones del 2020. Si tomamos su palabra, digamos que ya de hecho él está reconociendo que ese registro civil hecho y patrocinado por Roberto Rosario es adecuado y que él está de acuerdo y que lo va a proteger. Si eso es así, ojalá que lo proteja y lo siga fortaleciendo, porque ahí entonces estaría en la dirección correcta de lo que hizo. Yo de verdad, yo tengo fe en estos 5 miembros. Yo sé que son gente, pero a veces las presiones, porque el carácter no sea suficiente, porque esto es una Junta Central Electoral que tenía 5 miembros, pero nada más satanizado a Roberto Rosario. El único diablo, el demonio, era él, cuando al contrario, a Roberto Rosario hay que reconocerlo en su desempeño en la Junta Central Electoral. Miren, le está hablando Ezequiel Molina Lizardo, y déjenme decirle algo para que no se engañen. Yo nunca he visto a Roberto Rosario a 1 metro mío. Por lo tanto, no me conoce él a mí y no lo conozco yo a él en términos personales. Él no sabe que yo existo, de hecho, fácilmente. Yo sé que él existe porque lamentablemente, agraciadamente, él es un hombre público que hizo un buen trabajo y hay que reconocerlo. Para que no sientan que yo estoy defendiendo a Roberto, de que porque somos amigos, porque él me mandó a decir nada. Nada, yo no conozco a Roberto Rosario en términos personales. Pero por Dios, sería muy mezquino de mi parte que como dominicano no reconozca el trabajo que hizo Roberto Rosario en la Junta Central Electoral. Por el país. Por Dios. Y la Junta Central Electoral nada más no es elecciones. Es al contrario, eso es lo menos. El registro civil es lo más importante. Lo más importante de la Junta Central Electoral es el registro civil, porque eso es lo que se quería, cedular a haitianos que no le correspondía para fines de votos. E incluso para fines de tener derechos civiles. La embajada llegó a solicitar que le dieran acceso al registro civil. Pero lógico. Porque eso es lo que quiere manipular. Y dijo que quiso casi obligar a que cedularan a la gente. Sí. Y todavía insiste él en eso. Todavía le dicen, cuando le preguntaron por los nuevos miembros, dice que lo único que espera es que se le haga la cedulación a aquellos haitianos, individuos o haitianos de origen, a dominicanos, él no dijo haitianos, a aquellos dominicanos de origen haitiano. Todavía él dice lo mismo. Sí. O sea, él va a seguir haciendo presión. Entonces, ahí me preocupa. Ahí el carácter de Roberto es muy fuerte, el carácter. No, que no es fuerte, que usted no tiene que meterse en lo que no le importa. Usted, como embajador norteamericano, tiene que meterse en lo que no le importa. Eso, váyase a Estados Unidos a meterse en lo que le importa. Aquí esto es para los dominicanos. Entonces, cuidado
si el carácter de estos 5 no es suficientemente fuerte como para que no cedulemos lo que no tengamos que cedular. ¿Está bien? Gracias por mantenerse con nosotros, que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa.